lado, grábeme, mi querido don David, que Claudio X González, que usted ya conoce perfectamente, el hijo, el junior sexagenario, este personaje que ha habilitado una unidad de investigaciones especiales periodísticas, pues bueno, ha estado prácticamente ya no golpista, sino delirante en su golpismo, y está llevando a cabo una campaña con ayuda de sus medios de comunicación aliados, con sus políticos aliados, pues de golpeteo en contra del presidente López Obrador, pero tengo la impresión de que ya ha caído en el delirio. Pero para hablar de eso me da muchísimo gusto recibir aquí en Sin Censura y saludar a un personaje histórico dentro de la caricatura, dentro del cartón, dentro de la historia ya de la intelectualidad mexicana. Querido Rafael Barajas, el Fisgón, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Rafa? No, pues encantado de estar aquí contigo, Ricardo. Es un gusto estar aquí contigo, aunque te pasas luego con los calificativos, pero me da mucho gusto estar contigo. Oye, no te pasas con los calificativos de Claudio, eso es otra cosa. No, hombre, al contrario, esa es la realidad, mi querido Rafa. Por ahí estaba yo viendo el otro día algo de tu trabajo y me quedé muy emocionado. La verdad, estaba yo viendo ahí los trabajos que hiciste con el gran cronista de Portales y me estaba yo acordando de eso y dije, no, hombre, Rafa, histórico. Rafa, me da mucho gusto saludarte, pero ¿tú crees que se está pasando Claudio X González? Yo sé que es un personaje golpista, pero ya está cayendo en el delirio, en la injuria. ¿Tú cómo ves a Claudio X González, el Junior? Mira, yo lo que veo es que en general la oposición mexicana está en una situación de descontrol y que de hecho están incluso hechos bolas con sus propias narrativas. Si algo tiene la derecha mexicana es que tiene el control de los grandes medios de comunicación. Y entonces ahí puede, es decir, ese ha sido su gran bastión, y desde ahí puede lanzar campañas de descrédito, campañas de mentiras muy radicales, y luego dicen cualquier cosa y la sostienen justamente sus ataques mediáticos, su embestida mediática sostiene esas narrativas. Pero yo sí creo que están entrando en una fase de debilidad tan acelerada que ya ni siquiera los grandes, este aparato mediático puede sostener lo que dicen. Hace unos días salieron dos cosas muy fuertes, demoledoras, diría yo, sobre Claudio X González. La primera es lo que saca Álvaro Delgado, que publica, entre otras cosas, un video en el que vemos a Claudio X González presumir ante un grupo de empresarios de que él es el que impulsa la reforma educativa. Incluso él presume de que le da órdenes al entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño. Le dice, no, esto no es de gambeteros, Aurelio, esto es de goleadores. No queremos gambetas, queremos goles. Y luego se lanza a decir que los maestros son unos pinches delincuentes. Y dice, bueno, los dirigentes magisteriales, y luego aclara, no, estoy hablando de los dirigentes magisteriales, no de los maestros. Pero luego dice con toda claridad que esto es una cuestión de defensa del Estado de Derecho y llama a la mano dura. ¿Qué significa esto? Esto significa que Claudio está detrás de la reforma educativa y de la mano dura con la que se impulsó la reforma educativa. Esta mano dura implicó el encarcelamiento injusto de decenas de maestros y líderes magisteriales, e implicó también el caso de Nochixtlán, donde hubo varios muertos y más de 100 heridos, o cerca de 100 heridos. Es decir, perdón, lo que está diciendo ahí Claudio X González es muy grave. Está así, se está en privado, fíjate, pero es en privado, está en privado presumiendo de que él impulsa estas cosas. Y me llama poderosamente la atención que esto se combina con un reportaje que hace Contralínea, en el cual Nancy Flores denuncia, entre otras cosas, que Claudio X González recibe financiamiento de la USAID, que es un hecho, está documentadísimo, que es un organismo derivado de la CIA,
¿sí? Como el National Endowment for Democracy y todas estas cosas, y que también recibe dinero de su papá, X González Laporte, del señor Díaz Morodo, de varias empresas poderosas mexicanas, ¿no? Y que ese dinero se utiliza, entre otras cosas, para patrocinar amparos contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, contra el Tren Maya y para hacer campañas de descrédito contra el gobierno. Es decir, perdón, esto pues, es una traición. Es decir, esto es muy grave. Es decir, todo lo que se dijo es muy grave. Y al lado de esto vemos una campaña, vemos también actuando a la Suprema Corte ya como un bastión del viejo régimen, ya como un aparato al servicio del viejo régimen y haciendo cosas que son verdaderamente insostenibles, ¿no? Entre otras cosas, echan abajo el plan B, entre otras cosas, ordenan que se reúna una comisión de las cámaras para nombrar a la gente del INAI, es decir, toman toda una serie de medidas que son increíbles. Por ejemplo, también tenemos al juez Gómez Fierro diciendo que ahora sí van a parar la ley de la industria eléctrica. Es decir, es una Suprema Corte que está actuando no como uno de los 3 poderes de la Unión, sino como si fuera el poder supremo de la Unión, queriéndole decir al Ejecutivo, queriéndole decir al Legislativo cómo debe de actuar. Y bueno, ahí, perdón, pero están totalmente fuera de lugar, cuanti más que se trata de una Suprema Corte que tiene un problema de credibilidad muy severo. Hay organismos, hay aparatos del Estado cuya fuerza reside estrictamente en su credibilidad. Es el caso de los medios. Si los medios no tienen credibilidad, no tienen fuerza. Si el poder judicial no tiene credibilidad o si su credibilidad está en juego, pues no es eficaz. Y esto es justamente lo que se está viendo. Y hemos visto un poder judicial que además de estas medidas de estas medidas contra los otros 2 poderes, ha tomado una serie de medidas que son muy cuestionables. Ha soltado a narcotraficantes, además con algunas lógicas que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, piden la liberación del Güero Palma en el lapso de 3 horas. ¿Cuándo habías visto tú que un juez ordenara la liberación de un capo que además ha sido peligroso y que mediáticamente es muy conocido, ¿no? En 3 horas. Es decir, esto es verdaderamente absurdo. Es una corte que, entre otras cosas, ha liberado las cuentas de Carlos Cárdenas Palomino, de Genaro García Luna. Es decir, es una corte que está tomando decisiones que son muy cuestionadas. Es la misma, digamos, es el mismo poder judicial que condena a Roxana Ruiz, una mujer que es violada y que después mata a su violador. La acusan por exceso de ¿cómo dijeron? ¿Cuál fue el término? Exceso de legítima defensa. A mí me pareció increíble, ¿no? Entonces, estamos ante todo este proceso. Hubo el otro día un acto frente a la Suprema Corte, ahí estuvo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, ahí estuvieron otros compañeros, y en ese acto, además, fue un acto totalmente pacífico, pero sale después, sale después López Dóriga a decir que hubo un altercado de violencia y vemos un video en el que gente se hace de palabras, en fin, eso, cosa que no es un acto de violencia, pero después aparece un video en el que se ve cómo los periodistas de López Dóriga son los que provocan el enfrentamiento, ¿no? Es decir, es curioso, ante una lucha de poderes y ante también una lucha de narrativas. Y esta lucha de narrativas incluso abarca el caso del Estado de México, porque en el Estado de México ahorita, es decir, hemos visto las encuestas y todas las encuestas colocan a Delfina, la candidata de Morena, entre 15 y 20 y tantos, 22, 23 puntos arriba de su más cercana rival, que es Alejandra del Moral, ¿no? Pero en unos días, hace unos días empieza a salir la narrativa de que, Alejandra del Moral ahora sí ya alcanzó a Delfina, entonces puede dar un golpe. Y perdón, es también una batalla de narrativas, porque si tú revisas lo que está pasando en el Estado de México, no hay una sola encuesta
que hable de que Delfina ya quedó abajo de Alejandra del Moral y que Alejandra del Moral le dio la vuelta. Es decir, que una candidata, que un candidato rebase o remonte de 15 a 20 puntos en cuestión de días, solo se explica porque ocurre un descalabro terrible, porque le encuentran vínculos con el con el crimen organizado, porque pasa algo muy grave. Esto no ha pasado. O bien ocurre cuando se quiere construir una narrativa para hacer fraude electoral. Y esto lo vimos claramente en el 2006, cuando de repente en las encuestas surge la encuesta esta GEAISA que dice, no, Felipe Calderón ya rebasó a López Obrador. Y esto fue la preparación del fraude del 2006. Entonces es muy interesante porque estamos ante una narrativa muy importante, ¿sí? Que busca, por parte de la oposición, que busca establecer la lógica de que estamos ante una dictadura. Bueno, además está el tema del caso del ferrocarril de Germán Larrea, ¿no? Que hay una negociación, hoy nos aclaran cómo está el asunto, ¿no? Y en esta aclaración que hace Andrés Manuel López Obrador, resulta que estaban, Germán Larrea tiene una concesión que vence en el 2028, fíjate, en 2028, y que dentro de unos años nada más, y ahorita tiene una concesión de vía que es estratégica para la construcción del transísmico. Entonces, el gobierno está negociando con Germán Larrea y de repente Germán Larrea se atrinchera, empieza a tensar la cuerda y hoy nos enteramos que está pidiendo 9,500 millones de pesos por un derecho de vía de 5 años. Eso es verdaderamente increíble, ¿no? Y entonces el gobierno efectivamente toma la vía, le garantiza el paso a Germán Larrea, ¿sí? Pero toma la vía y porque tiene esas facultades. Entonces, claro, la narrativa del Reforma, la narrativa de estos diarios es un gobierno que expropia. Si expropian a Germán Larrea, mañana te expropiarán tu empresa, te expropiarán tu casa. Pero fíjate, son narrativas muy fuertes y el problema es que las narrativas que está estableciendo la oposición es una narrativa que está fundada en mentiras y la narrativa del otro lado es una narrativa que está fundada en hechos. Por ejemplo, acusan de violentos a la gente que se manifiesta frente a la Suprema Corte porque llevan ataúdes con los nombres de los jueces. Perdón, esto es muy común. Si la gente de la Cuarta Transformación se indignara cada vez que hace una cosa similar, la gente de la derecha, bueno, pues no cabríamos de la indignación, estaríamos todo el tiempo en llamas. Recibimos todo el tiempo amenazas de muerte, amenazas de todo tipo. Y estos señores ven eso, que es una forma de protesta muy común. Ve cómo están tratando, por ejemplo, los franceses a Macron, ¿no? Que lo queman su efigie, y pero fíjate, arman toda esta narrativa diciendo que esto es la 4T es violenta, es agresiva y tal, pero ponen de lado lo que yo te comentaba al principio. No han tocado el hecho de que detrás de la matanza de Nochistlán está Claudio X González. Y ahí sí hubo muertos de a de veras, ahí sí hubo heridos de a de veras, ¿sí? Y eso sí fue un acto de violencia brutal del Estado, impulsado por el actual dirigente de la oposición, ¿sí? Y ahí sí no dicen absolutamente nada. Es un régimen de hipocresía, es una lógica de hipocresía increíble, ¿sí? Y yo lo que digo es que lo que nosotros tenemos que hacer siempre es atenernos a la verdad. Porque estas narrativas fundadas en mentira se caen con mucha facilidad. Se cayó ya la narrativa de Germán Larrea de que esto era una expropiación injusta y autoritaria. Se cayó ya la narrativa de la Suprema Corte, se cayó ya la narrativa de López Dóriga de que se agrede a sus reporteros, se cayó ya la narrativa de que Norma Piña es una víctima inocente de digamos, de agresiones machistas. Se cayó ya la narrativa de que la reforma educativa estaba hecha por el bien de México. Perdón, es decir, es una guerra de narrativas. Lo único que los sostiene, que sostiene la narrativa de las derechas, es el enorme aparato mediático que sigue controlando,
Sí, pero ese también está entrando en una crisis profunda y es una crisis de credibilidad. Sin credibilidad, ese aparato mediático no funciona. Perdón, creo que me extendí, no sé tú qué opinas. No, no, no.